Hola mis panas, ¿cómo están? Aquí Lobo Solitario con un nuevo video. Estuve escuchando muchas veces el aullido épico, cómo me gusta ese aullido jajaja. Comencemos con el aullido, digo, con las historias. Los arañazos en el sótano. Todo comenzó con un sonido de rasguños que venía del sótano, en medio de la noche. Era mi primera noche en mi nueva casa y ya de por sí estaba teniendo problemas para dormir. Aquellos rasguños, desde luego, no ayudaban con mi insomnio. Al principio lo atribuí a ratas y me prometí comprar trampas por la mañana. Pero a medida que la noche avanzaba, los rasguños también lo hacían, y me hacían sentir incómodo por una razón que no lograba identificar. Decidí investigar. Cuando extendí la mano hacia la puerta del sótano, algo dentro de mí me dijo que llamara a la policía y saliera de la casa. No hice caso. Abrí la pesada puerta con un bate de béisbol en la mano. Los viejos escalones de madera crujían mientras bajaba, y noté que el sonido de los rasguños no se acercaba, sin importar cuánto descendiera en la oscuridad. Palpé la pared buscando un interruptor de luz. También me di cuenta de un sonido de goteo, proveniente de la misma dirección que los rasguños. Finalmente encontré el interruptor y encendí la luz. En la esquina del sótano, rascando el suelo, había un hombre casi sin cabello. Era viejo, débil y completamente desnudo. Podía ver unos pocos mechones blancos en su cabeza mientras seguía rascando el suelo del sótano. Preparando el bate, exclamé: «Señor, tiene que irse. Ahora». No respondió. «Señor, la policía viene en camino». Mentí, pero aún así no hubo reacción. Di un paso hacia él, y entonces dejó de rascar. Se giró hacia mí, y pude ver su rostro. No tenía ni un solo pelo ni pigmento, excepto por los pocos mechones blancos de su cabeza. Sus ojos eran completamente negros, como trozos de carbón, y sus dientes estaban podridos y afilados como agujas. Me siseó, y empezó a acercarse. Sin querer quedarme para averiguar qué planeaba hacerme, subí corriendo las escaleras y cerré la puerta con llave detrás de mí. Escuché cómo subía rápidamente tras de mí y empezaba a golpear la puerta con fuerza. Logró atravesarla con el puño y extendió la mano hacia el picaporte. Agarré un cuchillo grande de la encimera de la cocina y, con todas mis fuerzas, se lo clavé en el brazo, haciendo que un líquido negro con olor a huevos podridos se derramara por el suelo. Retrocedió hacia el sótano mientras el cuchillo caía de mi mano. El sonido de los rasguños volvió, acompañado de chillidos ocasionales, y no quise quedarme más tiempo ahí. Llamé a la policía y fui a la casa de mi arrendadora, que vivía al lado. Era una señora amable, de unos 60 años, y me dejó entrar enseguida. Puso a hervir agua para un poco de té, y me consoló mientras esperábamos a los oficiales. Cuando me preguntó qué había pasado, le conté la historia del loco que vivía en mi sótano. Fue entonces cuando me miró con una expresión de confusión. «No, eso no puede ser. ¿Estás seguro de eso?» «¿Cómo que si estoy seguro? Por supuesto que estoy seguro». Respondí, un poco ofendido por su insinuación de que me lo estaba inventando. Lo que no esperaba fue su respuesta, tan escalofriante que me dejó helado. «No, querido, creo que no entiende, esa casa no tiene sótano». Nuestro perro sacó algo del mar. Hicimos nuestro último viaje familiar a Cape Cod para ayudar a papá a limpiar la casa y disfrutar un poco de la naturaleza por unos días, a pesar de que la temperatura había bajado. Afuera estaba casi completamente oscuro cuando la casa apareció a lo lejos. Mi hermana y yo ya nos habíamos fastidiado mutuamente en el asiento trasero, así que me puse a jugar en el celular para pasar el tiempo durante el largo viaje antes de llegar. Llevábamos horas manejando, y fue un alivio finalmente estirar las piernas fuera del auto y sentir el aire frío de la noche.
Tucker saltó desde atrás, tirando el teléfono de mi mano, lo que me hizo soltar una grosería antes de que mi padre me regañara. Tucker era muy enérgico para su edad, aunque su hocico gris y sus ojos nublados lo delataban. Era un weimaraner de buen tamaño que conocía desde más de la mitad de mi vida, un compañero excelente para caminatas y aventuras, y lo quería, a pesar de su torpeza. Corrió directo hacia el agua y papá me dijo que fuera por él mientras descargaba las cosas con mamá y mi hermana. Seguí el sendero sin luz entre los juncos, deseando solo entrar y salir del frío. Grité su nombre en la noche y seguí sus huellas cuesta abajo. Tucker. Ven aquí. Seguí llamándolo, caminando más allá del pasto alto hasta la arena, donde vi movimiento junto a las olas. Había una cantidad sorprendente de algas en la playa, varios peces muertos también, era una escena extraña. Juraría que era como si todo lo que vivía en el mar hubiera querido huir de golpe. Vi a Tucker con el agua hasta el pecho, tirando de un gran objeto negro que salía de entre las olas turbias, los músculos de su lomo tensándose. Sentí un poco de nervios al acercarme y notar que tiraba de algo bastante grande, del mismo color oscuro que las algas que cubrían la orilla. Cuando llegué hasta él, soltó un chillido y dejó ir lo que estaba jalando. El objeto se hundió antes de que pudiera verlo bien. Estaba por llamarlo cuando gimió y corrió hacia mí, escondiendo su cabeza mojada entre mis piernas, temblando. Le di una palmada y lo guié de vuelta a la casa, mirando una vez más hacia el agua oscura, sin ver nada. Fuera lo que fuera que había tenido entre los dientes, ya no estaba. Me sentía algo inquieto al ver tantos moluscos, estrellas de mar, cangrejos y otras criaturas muertas. No era algo del todo raro, pero sí en esa cantidad. Mamá preparó una cena sencilla de pasta, y comimos mientras hablábamos de las universidades que podría considerar cuando me gradúe el próximo verano. La cena fue agradable, nos reímos un poco, todo parecía normal, hasta que noté a Tucker gimiendo y arrastrándose por el suelo de azulejos del cuarto de servicio. Mi familia también lo miró, deteniendo la conversación. Mi hermana y yo empezamos a reír, pero nos callamos cuando la risa se volvió preocupación al ver la mancha negra y aceitosa que dejaba tras de sí en la alfombra. Papá se levantó de golpe y fue hacia él, mientras lo observábamos con inquietud. Acarició su cabeza empapada. ¿Qué le pasa? ¿Estaba jalando algo en el agua? ¿Se lastimó? Le pregunté mientras lo revisaba. Parece estar bien, probablemente tragó agua salada, eso enferma a los perros. Explicó con el ceño fruncido. El resto de la cena fue silencioso, todos con la mirada fija en el perro y esa mancha negra que no parecía desaparecer. Después de cenar, mientras lavaba los platos, vi a Tucker levantarse de su siesta y avanzar lentamente hacia la ventana del salón. Se quedó mirando hacia afuera, con el pelo del lomo erizado, gruñendo. Miré también hacia la oscuridad que rodeaba la casa, deseando tener más luces encendidas. Traté de distinguir algo en la negrura densa cuando escuché 3 golpes fuertes, secos, que me helaron la sangre. Miré alrededor, notando que mis padres ya se habían ido a su habitación. Caminé hasta el pasillo y grité. «Alguien está aquí, abran la puerta». Y regresé a la sala. No hubo respuesta. «Mamá. Papá». Grité otra vez, mientras mi hermanita levantaba la vista de su tablet, con los ojos muy abiertos. Fui hasta su habitación y abrí la puerta. Estaban desaparecidos. Entonces vi la cortina moverse con el viento que entraba por la ventana abierta. A esas alturas ya estaba realmente preocupado y con miedo. Regresé a la sala para buscar a Tucker y ayudarme a revisar afuera, pero me quedé paralizado al verlo. Estaba temblando, con la mirada desquiciada, observándome desde las sombras del closet abierto. Lo llamé, pero no quiso salir, y cuando intenté tomarle el collar, gimió y me lanzó una mordida al aire, algo que jamás había hecho. Se acurrucó al fondo del closet justo cuando se oyeron de nuevo los 3 golpes, y me di cuenta de que en realidad provenían del exterior, no de la puerta misma. Me acerqué a la ventana y miré hacia la costa. Mis ojos se abrieron de golpe al ver a mi madre, más allá de los juncos, de pie frente al mar. Algo preocupado, le dije a mi hermana que se quedara con Tucker. Salí a la oscuridad, siguiendo el sendero hasta la orilla.
Mamá estaba parada frente a un gran cofre de madera, húmedo y cubierto de algas, parecía antiquísimo. Medía unos 1,20 metros de largo y casi lo mismo de alto, con refuerzos de metal oxidado y percebes pegados en la superficie. Mamá. La llamé, pero no respondió. Solo estaba ahí, inmóvil, dándome la espalda. Quería que todo volviera a la normalidad. Quería irme de ahí con mi hermana. Pero no lo hice. Seguí caminando entre montones de cangrejos, peces y medusas muertas, hasta quedar a unos metros de ella. Mamá. Repetí, con la voz temblorosa, los ojos fijos en ese cofre antiguo y extraño. ¿Dónde está papá? Entonces noté que estaba temblando por el frío. No quería acercarme más. No quería ver su rostro. Y cuando esa tapa pesada empezó a abrirse sola, algo en el fondo de mi mente me gritó que corriera. Pero no me moví. Me quedé helado, mirando cómo la tapa se abría lentamente y mi madre se inclinaba para mirar adentro, como si estuviera hipnotizada. Vi un tentáculo, o quizá un brazo oscuro, empujar la tapa desde dentro, y mi mandíbula cayó cuando se enroscó en su cuello y la arrastró hacia adentro con una fuerza inhumana. Desapareció en la oscuridad del cofre, la tapa se cerró de golpe, y después se escucharon 3 crujidos horribles que confundí antes con los golpes. Los crujidos del cuerpo de mi padre, doblándose sobre sí mismo. Corrí despavorido de vuelta a la casa, cerré puertas y ventanas, abracé a mi hermana y llamé a la policía. Lloré mientras les contaba lo ocurrido, mirando las caras incrédulas de los oficiales. Los llevé hasta la playa, a las marcas en la arena que se arrastraban hacia el mar, a los cuerpos de los animales marinos, pero el cofre ya no estaba. El último mes ha sido una pesadilla para mi hermana y para mí. Buscaron a mis padres por todos lados, pero sin éxito. Nos dijeron que probablemente tendríamos que esperar 7 años antes de que los declaren oficialmente muertos. Nos hemos estado quedando con mis abuelos, tratando de adaptarnos a esta nueva vida. Tucker sigue raro. Mis abuelos dicen que los perros cambian cuando envejecen, pero yo sé que no es eso. Lo veo moverse con un tic extraño, arrastrándose a veces como si tratara de quitarse algo de encima, o de dentro. Algo de lo que sacó de aquel cofre. Y ahora, cuando escucho esos 3 crujidos abajo, sé que no son golpes en la puerta. Parada de descanso. Llevo 15 años en la carretera, y después de varios viajes largos, por fin tenía mi propio camión, un Peterbilt 379. Iba rumbo al norte, hacia Boston, con un camión refrigerado lleno de carne de cerdo. Era mi tercer viaje ahí en lo que iba del mes. Me quedaban unas horas para llegar, el sol ya se estaba escondiendo y la noche caía rápido. Tenía unas ganas terribles de orinar. Mi botella de Holt estaba llena, así que no había forma de improvisar. Vi los letreros de una parada de descanso a pocos kilómetros, y pensé que podía aguantar hasta ahí. 10, 100. Le dije por radio a Hank, con quien venía conversando. Cuando la parada apareció a lo lejos, sentí que la vejiga me iba a estallar, quemándome justo bajo el estómago. No era gran cosa esa parada, más bien una caseta de madera en medio de un claro entre los árboles. No había restaurante, tienda, ni gasolina, nada. Solo un baño de madera iluminado por una farola amarilla y vieja. Pero los letreros de baño eran suficientes para mí. Frené y dirigí a mi compañera hacia la entrada, estacioné y corrí al baño más rápido que pasto verde por el estómago de un ganso. Una ola de alivio me recorrió cuando empecé a vaciarme. Miré alrededor. Era un lugar viejo, casi sin luz, y claramente no lo limpiaban seguido. Faltaban puertas en los cubículos, había manchas de mierda en las tapas negras y garabatos con insultos grabados por todas partes. El hedor era terrible, pero qué bien se sentía orinar. Mis ojos siguieron el rastro de moscas secas aplastadas contra los azulejos amarillos, los números de teléfono y las frases obscenas talladas en las paredes, las manchas marrones cerca del techo, que seguro eran lo que pensaba, y luego la tenue luz que se filtraba por la ventana nublada, y juro que casi me hago encima cuando lo vi.
En la ventana, a mi derecha, detrás del vidrio con malla metálica, había una cabeza. Una cara borrosa, pálida, sin cabello, mirándome. Estaba iluminada por la luz exterior. Mi vejiga se detuvo, y me quedé helado mientras la cabeza se inclinaba bruscamente en diagonal y desaparecía de golpe. Por el amor de Dios, pensé. Ojalá solo sea alguna mujer buscando camioneros, pero mi corazón latía al doble por el movimiento tan rápido e inhumano que había hecho. Me subí la cremallera, saqué los nudillos de metal del bolsillo y los deslicé en mis dedos, sintiendo su peso. Entonces escuché ese sonido. Dios mío, ese sonido. Era como un bebé llorando mezclado con el ruido de un globo siendo apretado mientras se le pellizcan los bordes. Se me erizó cada pelo del cuerpo. Me giré hacia la entrada del baño, de donde venía el sonido, y vi como una sombra larga se proyectaba sobre la puerta de metal oxidada. No se distinguía bien, pero era alargada. No soy ningún cobarde. He estado en muchas peleas y tengo cuerpo de roca, pero ese ruido, ese maldito sonido me heló la sangre. Estaba seguro de que ningún ser humano podía hacerlo. Golpeé mi palma con los nudillos de metal y grité. Quien sea que esté ahí afuera, será mejor que corra, porque mi pistola no falla. La sombra se volvió más oscura. Algo se acercaba. Me metí al cubículo y miré por la rendija de la puerta. Lo que vi me paralizó. La cabeza pálida de un hombre asomó desde afuera, pero desde un ángulo imposible. Desde la esquina superior del marco, al revés. El rostro calvo se inclinó hacia adentro y después se deslizó por completo hasta el suelo. Solo que no estaba sola. Tenía un cuello largo, peludo y delgado, con 3 articulaciones, como la pierna de una jirafa, con el pie metido en la base del cráneo. Era una pierna, una maldita pierna que entraba desde afuera, sosteniendo la cabeza como si fuera una bota invertida, apoyada ahora en el suelo lleno de orina. El rostro, boca abajo, me miraba. Sin moverse. Muerto. El olor a podredumbre era tan fuerte que casi vomito. Me cubrí la nariz con el brazo de la camisa de franela. La extremidad, parecida a la de un ciervo, se retorció con un crujido, levantando la cabeza podrida hasta ponerla derecha. Vi como la piel del cuello estaba estirada, como si cubriera algo más grande debajo. La boca del cadáver no se movía, pero de ella salía ese chillido agudo y espantoso, un silbido que me heló el alma. Los huesos tronaron, otro codo imposible se formó entre chasquidos, y la pierna se extendió más dentro del baño. No creía que esos ojos muertos pudieran ver, pero retrocedí dentro del cubículo y esperé. Juraría que algo enorme, algo que no debía existir, se había metido en el cuerpo de un ciervo, usando una cabeza humana como señuelo. Como un anzuelo, y esa cabeza podrida era el cebo. Cerré la puerta despacio y la trabé. Sabía bien que los huecos arriba de la pared no eran pequeños. Entonces escuché otro crujido, un chasquido seco de huesos, y la cabeza apareció por encima de la puerta. Si no acabara de vaciarme, me habría mojado los pantalones. Contuve la respiración. Me quedé inmóvil, sudando, mientras el miedo me paralizaba los músculos. Recordé cuando nadaba de niño en el estanque del señor Miller. Ese verano una niña llamada Sarah murió por una ameba que se comía el cerebro. Decían que su cabeza se volvió una fiesta para esos parásitos, que le devoraron el cerebro como caballos hambrientos mordiendo una naranja jugosa. Desde entonces aprendí a aguantar la respiración más que cualquiera, por miedo a contagiarme de eso. Le debo mi vida a Sarah, supongo. Me quedé ahí, sin respirar, mientras el chillido de esa cosa seguía. Escuché los crujidos de huesos, el arrastre del cuerpo robado, y luego vi cómo la sombra en el techo se retiraba. Se fue. Afuera, hacia la noche. Tal vez aburrida, confundida o buscando otra presa. Me dejó solo. Respiré con fuerza. Sentí el aire entrar como si no lo hubiera tenido en horas. Esperé unos minutos y salí despacio, cuidando cada paso hasta llegar a mi camión. Nunca había estado tan feliz de verlo. Encendí el motor y arranqué a toda velocidad, directo a la carretera, sin mirar atrás más que por el espejo retrovisor. Faltaba solo 1 hora para llegar a Boston, y te juro que si vuelvo a tener ganas, me orino en los pantalones.
tomé la radio, le dije a Ann que tenía una historia infernal que contarle, e intenté relajarme. Me miré en el espejo del camión. Parecía un muerto en vida, con la piel pálida y los ojos desorbitados. El corazón seguía golpeándome el pecho. Sé que probablemente fue mi imaginación, pero juro que, en el último semáforo antes de detenerme, escuché un gemido zumbante proveniente de atrás. De mi remolque. Me dieron una segunda oportunidad en la vida. Ojalá me hubiera quedado muerto. Estaba en tercer grado, sentado en la cafetería, cuando morí por primera vez. Mortalmente alérgico al maní, rodeado de niños de 9 años casi sin supervisión, en medio de un cuarto lleno de bandejas y caros. Ya sabes cómo es. No recuerdo haberlo comido. Ni siquiera recuerdo a qué sabía. Solo la quietud repentina y terrible. No podía respirar. Caía al suelo. La gente gritaba. Y luego, nada. El salón quedó en silencio. Mis ojos estaban fijos en el techo de baldosas. Blanco, estéril, con el zumbido de los fluorescentes parpadeando. No podía apartar la mirada, ni moverme, ni siquiera parpadear. Sentía como si todos los demás hubieran desaparecido. Me quedé ahí tirado por lo que pareció ser horas. Incapaz de emitir otro sonido más que gruñidos y jadeos débiles. No podía mover ni una sola parte del cuerpo, por más que lo intentara. Incluso mis dedos y mis pies estaban rígidos. Recuerdo haber deseado morir. Quería irme al cielo y volver a ver a mi viejo perro. Poder moverme. Hablar. Ser libre. Es terrible lo fácil que un niño puede aceptar la muerte. Fue entonces cuando él habló. Ya estás muerto. Sentí un aliento cálido en mi oído izquierdo. Alguien yacía junto a mí. No podía verlo, pero lo sentía. Lo bastante cerca como para que mi piel se erizara y el cabello se me pusiera de punta. ¿Reconoces mi voz? La reconocía. Era la mía. Seguía sin poder moverme. Mi cuerpo se estremecía en espasmos breves, cada nervio gritando. Creo que me oriné. Intenté gritar, llorar, hacer algo. Hubo un sonido ahogado, infantil. Como alguien intentando mantenerse en personaje. Bueno, dijo conteniendo la risa. Iré al grano. Esto es todo. Esto es lo que hay. Hizo una pausa, como si disfrutara de cada palabra. Tal vez no aquí, en esta cafetería para siempre. Pero en serio, esto es todo. Se acercó más. Podía sentir su sonrisa, aunque no pudiera verla. Siempre querrás hablar, pero nadie te escuchará. Nadie te verá. Supongo que es tu propio infierno personal. El miedo se extendió por todo mi cuerpo. Sin embargo, continuó después de un largo silencio. Tengo una propuesta para ti. Ni siquiera sabía qué significaba propuesta. Pero no tenía otra opción que seguir escuchando. Puedo mantenerte aquí. No en este momento, sino en esta vida. Crecerás. Cumplirás años. Jugarás con tus amigos. Fingirás que esto nunca pasó. Hubo un silencio largo. Me sentía mareado. Con una condición. Dijo al fin. Cuando llegue el momento, volveré, y tendrás que responder a mi pregunta. Otro silencio se estiró, delgado, eterno. ¿Por qué todo se movía tan despacio? No puedo estar muerto. Estoy consciente, más o menos. ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo moverme? De pronto, se oyó otra voz. Más lejana. Tal vez desde la esquina del salón. Era familiar, pero más madura. Más grave. Más tranquila. Pero la escuché. Di que no. Y volvió mi voz. Serena. Fría. Tendrás 3 segundos para hablar. Di que sí, y despertarás. Di que no, y podrás quedarte muerto. ¿Sí? Grité en cuanto sentí que la garganta se me despejaba. El sonido regresó como una ola estrellándose. Conversaciones, bandejas chocando, pasos resonando en el piso de baldosas.
Me incorporé de golpe, jadeando, sollozando, arañando el aire como si necesitara probar que era real. Necesitaba sentir algo. Lo que fuera. A mi alrededor, los niños me miraban. Los tenedores detenidos a mitad de camino. Ojos abiertos. Nadie se movía. ¿Qué pasó? Pregunté a cualquiera que quisiera responder. Una chica de mi clase parpadeó. Amigo, tú dinos. Estábamos comiendo y te caíste de la silla. Cerraste los ojos como por 5 segundos, y luego te levantaste de golpe, todo asustado. Deberías ir a la enfermería. Te diste un buen golpe en la cabeza. Ni una palabra sobre Maní. Ni una palabra sobre muerte. Ni una palabra sobre las horas que sentí pegado al suelo. Debí haberlo soñado todo. Fui a la enfermería. Llamaron a mi madre para que me llevara al hospital a revisar si tenía una conmoción. Y sí, tenía una. Nunca hablé de mi encuentro con mi doble imaginario. Nadie me habría creído. Al menos, hasta hoy. Han pasado 13 años, y he empezado a verlo. Para ponerlo en contexto, los últimos 13 años de mi vida han sido un infierno, por decir lo mínimo. No recuerdo mucho de mi infancia. Solo las peleas de mis padres, el divorcio y la pobreza. La semana que cumplí 18 me mudé de la casa de mi madre a mi propio departamento. Dejé la escuela a los 16 y trabajé en 2 miserables empleos de medio tiempo. Nunca gastaba un centavo en nada que no fuera gasolina o una hamburguesa ocasional de McDonald's. Ahorré lo suficiente para pagar un año de alquiler. Estaba convencido de que alejarme lo curaría todo. Que florecería en el mundo real. Que prosperaría por mi cuenta. Que formaría mi propia familia. Que sería feliz. Cada trabajo real al que postulaba me rechazaba. Cada amistad o relación se rompía antes de siquiera empezar. Todo eso debió ser una señal. Debí recordar lo que me pasó cuando tenía 9 años. Debí llevar ese recuerdo como una advertencia. Pero no lo hice. Hace como un año, finalmente me enamoré. Recuerdo haber pensado. La única vez que me siento verdaderamente feliz es cuando estoy con ella. Y era cierto. Cuando venía a mi departamento, el lugar se sentía más cálido. Yo me sentía más cálido. Había un zumbido tranquilo en mi pecho que no sentía desde hacía años. Como si volviera a ser una persona. Hasta que una noche llegó llorando. Los ojos hinchados, los hombros tensos. Sentí como todo ese calor se drenaba de mi cuerpo, como la sangre de una herida. ¿Qué pasa? Pregunté. Infiel. Gritó, empujándome el teléfono en la cara. En la pantalla había un video mío besando a otra chica en un bar lleno de gente. Tomé el teléfono con las manos temblando. Yo nunca he ido a ese bar. No conozco a esa chica. Te amo. Supliqué, desesperado. Ella no parpadeó. ¿De verdad vas a pararte ahí y decirme que ese no eres tú? Me lanzó, señalando el video que seguía reproduciéndose en la pantalla. Ahí estaba. La misma cara. El mismo cabello. La misma ropa. La misma estúpida cicatriz en la barbilla. Era yo. Pero no tenía ningún recuerdo de eso. Ninguno. No. No iba a dejarme caer. Me negaba a volverme loco. Podía ser un borracho, pero no un infiel sin memoria. Esto no era yo. No podía ser. Ese no soy yo. Dije en voz baja. Ella me miró como si estuviera viendo a un desconocido. Vete al infierno. Fue lo último que me dijo. Se fue. Dio un portazo tan fuerte que el marco de la puerta vibró. Nunca volvió por sus cosas. Ni la sudadera que dejó en mi closet, ni su pijama en el cesto, ni siquiera su cepillo de dientes, que seguía secándose junto al lavabo como si no supiera que ella ya no estaba. Creí que ese era mi punto más bajo. Pero apenas era el comienzo. Después de unas semanas sin lograr levantarme, finalmente tomé el auto y fui a casa de mi mamá. No hablaba mucho con ella. No por su culpa. Simplemente no me sentía con ganas de hablar con nadie. Sentía que era una carga para el mundo. Mi mamá se alegró de verme. Me abrazó más tiempo de lo normal y me insistió en que me quedara unos días.
cocinó todas las noches. Vimos películas viejas, jugamos a las cartas como antes, y por un momento sentí algo parecido a la paz. Fue un fin de semana tranquilo, bonito. La noche antes de volver a mi departamento, se giró en el sofá y me sonrió. Me alegra tanto que hayamos empezado a hacer esto cada mes. Dijo. Me ha traído mucha paz. Parpadeé. Eso no tenía sentido. Era la primera vez que la visitaba en más de un año. No porque estuviéramos distanciados, solo era difícil, emocional y económicamente. Y nunca había llevado a nadie conmigo. Ni una sola vez. Mi primer pensamiento fue preocupación. Tal vez estaba envejeciendo. Tal vez era el inicio de una demencia. ¿De qué hablas, mamá? Hace mucho que no vengo. Intenté sonar amable. Pero, creo que deberíamos empezar a hacerlo cada mes. Me miró raro. Mitad confundida, mitad preocupada. ¿De qué estás hablando? Dijo despacio. Estuviste aquí hace unas semanas. Con esa chica rubia. La invitaste a cenar. Incluso me mostraste el anillo con el que dijiste que ibas a proponerle matrimonio. Me observaba con atención. No había sarcasmo en su voz. Tampoco olvido o confusión en su mirada. Solo una preocupación maternal, firme. ¿Te sientes bien? Preguntó. Y no supe qué decir. Oh, sí, mi error. Respondí. Agarré mis cosas y me fui rápido. Desde entonces, esas coincidencias no han dejado de pasar. Ya van 2 años. Una cuenta de Facebook con mi nombre, llena de fotos que nunca tomé. Imágenes mías sonriendo con desconocidos, en restaurantes en los que nunca he estado, en ciudades que nunca he visitado. Con descripciones escritas con mi tono, pero con palabras que jamás usaría. Chistes internos con gente que no conozco. Publicaciones de cumpleaños de personas que me llaman apodos que jamás escuché. Y no solo pasa en internet. En gasolineras o supermercados, gente que jura conocerme me saluda con una sonrisa. Qué bueno verte de nuevo. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Sigues con esa chica? Sonríen como si me conocieran. Pero yo nunca he visto sus caras. Y luego vino esa frase. Esa maldita frase. Cuando llegue el momento, volveré, y tendrás que darme una respuesta a mi pregunta. Esa oración no dejaba de sonar en mi cabeza. Era como un sueño. Palabras que nunca había oído, pero que me perseguían. ¿Por qué esas palabras me atormentaban? ¿Por qué dolían? Me volví loco pensándolo durante meses. Meses en los que apenas salí del apartamento. Apenas hablé con alguien. Solo yo, acostado, pidiendo morir con la boca seca y el estómago vacío. Dejé de comer. Dejé de beber. Y cuando salía, cruzaba las calles sin mirar, esperando en el fondo que algo me matara. Pero nunca moría. Siempre me detenía. Corría al ver los faros acercarse. Tomaba un sorbo de agua cuando mi visión se nublaba. Forzaba algo de comida cuando el pecho me dolía. Era como estar atrapado en un cuerpo que se negaba a rendirse. Un cadáver fingiendo estar vivo. Arrastrando un alma muerta cada día. Así que tomé una decisión. Iba a hacerlo. Salí a caminar por el vecindario la noche en que planeaba terminar con todo. Toqué los árboles, respiré el aire frío, sentí la lluvia sobre mi piel. Cuando regresé, cada paso se sentía mal. Como si el aire mismo me empujara en contra. Algo dentro de mí gritaba. No abras la puerta. No abras la puerta. No abras la puerta. Y no lo hice. Me quedé congelado frente a la entrada, con la llave temblando en la mano. Entonces, la puerta se abrió sola. Pero no por casualidad. Alguien ya estaba dentro. Ahí estaba yo, de pie en el umbral. Misma cara. Misma ropa. Misma expresión. Yo mismo, mirándome desde adentro del apartamento, mientras yo lo observaba desde fuera. Dentro sonaba música jazz. Olía a filete y vino tinto, a dinero, a lujo. Todo lo que yo nunca tuve. El otro yo me miró directo a los ojos con una sonrisa. Esperé a que hablara, pero él esperó a que lo hiciera yo.
Cedí primero. Tú. Alcancé a decir antes de que me interrumpiera. Te dije que volvería por ti, amigo. Dijo con una sonrisa. ¿Estás listo para responder mi pregunta? No supe qué decir. ¿Qué se supone que debía responder? Apenas estaba aceptando mi propia muerte. ¿Por qué tenía que aceptar algo más? Me quedé quieto, completamente paralizado. La garganta se me cerró. No podía hablar. No podía moverme. La música desapareció, tragada por un silencio absoluto. Y entonces lo vi bien. Claramente. Déjame repetirlo. Dijo. ¿Estás listo para responder mi pregunta? Asentí, apenas. No quería hacerlo, pero sentí que tenía que hacerlo. Que no había salida. Una sonrisa lenta se formó en su rostro. Se inclinó hasta que nuestras narices casi se tocaron. Podía sentir su aliento. ¿Valió la pena? Las únicas palabras que logré murmurar con dificultad fueron débiles, rotas. Al menos, viví. Él se detuvo, como si lo pensara en serio. Luego soltó una carcajada. Larga. Desquiciada. Duró demasiado. Lo suficiente como para que la situación se volviera absurda. Incómoda. Cuando por fin calló, me miró con unos ojos que ya no parecían míos. Yo viví. Dijo con voz plana. Tú sobreviviste. Y me guiñó un ojo. Un gesto cruel, casi afectuoso. Sin vacilar, me rodeó el cuello con las manos. No peleé. No grité. Solo solté. Dejé que el aire se fuera de mis pulmones. Que el mundo se apagara. Que la vida se drenara de mi cuerpo, hundiéndose silenciosa en la alfombra. Cuando abrí los ojos otra vez, estaba en la cafetería. El mismo suelo de linóleo. Las mismas luces zumbando. Acurrucado en el piso, vi a mi yo de 9 años convulsionando. Intenté gritar. Intenté moverme. Pero lo único que logré fue susurrar. Di que no. Es lo único que siempre alcanzo a decir. Y, aún así, sin falta, el niño en el suelo siempre dice que sí. Siempre. He pasado por esto muchas veces ya. A veces creo que he llegado más lejos. A veces pienso que quizá esta será la vez que rompa el ciclo. Pero siempre me alcanza. Ahora mismo, estoy escribiendo esto desde la casa de mi mamá. Hace calor. Me siento seguro. Huele a pan de ajo y detergente. Y sé lo que está a punto de decir. Lo dice siempre. Palabra por palabra. Me alegra tanto que hayamos empezado a hacer esto cada mes. Me ha traído mucha paz. La novia de mi hermano le hizo hacer algo terrible. Al principio me alegré por él. Era un chico joven, atractivo a su manera, pero siempre perdido entre sus videojuegos y foros de internet. Cuando llegó a casa y nos dijo, durante la cena, que tenía novia, todos respiramos aliviados. Hasta que la conocí. Él estaba en su último año de secundaria, mientras yo ya tenía 2 años más y estudiaba en la universidad local. Fui el primero en conocerla, antes que mis padres, cuando me pidió que tomáramos un café cerca del colegio. En el momento en que la vi, supe que algo no encajaba. Era deslumbrante, popular, rica, y completamente fuera de su liga. No entendía qué hacía una chica así con mi hermano, un chico torpe, hijo de un policía retirado. Desde que los vi juntos, noté sus posturas. La de él, sumisa, devota. La de ella, confiada, dominante, como si supiera exactamente el poder que tenía sobre él. Durante toda esa tarde, escuché tal vez 10 palabras de su boca. Ella dominaba la conversación, saltando de la política a la moda, del arte a la sociedad. Lo que más me inquietó fue cuando empezó a presumir de su familia.
Decía que tenían una enorme empresa de logística en el sur de California, que vivían en una mansión con 8 habitaciones y una piscina olímpica. Todo sonaba a fachada. Salí de ese café con un mal presentimiento. Al día siguiente hablé con mi hermano a solas, decidido a saber más. Confesó que ella le exigía cartas casi todos los días, llenas de una devoción exagerada. Incluso me mostró algunas, orgulloso. Leerlas me revolvió el estómago. No parecían cartas de amor, sino súplicas desesperadas, casi humillaciones. Le dije que era normal que su primera relación se sintiera intensa, pero que no era sano que alguien lo obligara a eso. Le advertí que ella sonaba narcisista, manipuladora. Por supuesto, se enfadó conmigo. Desde entonces se cerró por completo. Lo dejé estar, ocupado con mis estudios, pensando que se le pasaría. Volví a involucrarme cuando mi padre me pidió que regresara un fin de semana. Dijo que mi hermano estaba peor. Gritándole a mis padres, azotando puertas, buscando peleas por cualquier cosa. Así que lo llevé a dar una vuelta en el auto, fingiendo que tenía que hacer unos recados, solo para hablar. Al principio guardó silencio, pero luego se quebró y comenzó a llorar. Me contó que los padres de ella lo odiaban. Eran arrogantes, ni siquiera le permitían que los conociera. Lo peor fue que ella le mostró moretones en los brazos y piernas, diciendo que su padre, un alcohólico, la golpeaba para mantenerla alejada de muchachos como él. Mi hermano estaba aterrado de que ella terminara cediendo ante la presión de su familia y lo dejara. Fue desgarrador verlo llorar así, diciendo que no podía vivir sin ella. Traté de tranquilizarlo, le dije que el amor joven se apaga rápido, que pronto ambos seguirían adelante. Pero no quiso escucharme. Volvió a quedarse callado, y yo creí que con el tiempo se le pasaría, como me había pasado a mí alguna vez. El siguiente fin de semana volví a casa y no lo encontré. Mis padres dijeron que había ido al cine con su novia, pero tuve un mal presentimiento inmediato. Entré en su cuarto y encontré montones de cartas que aún no había enviado. Seguían teniendo el mismo tono obsesivo, pero ahora mezclado con rabia y odio hacia los padres de ella. Una me dejó helado. Encontraré el valor para salvarte. Mi amor es capaz de cualquier cosa. Se me revolvió el estómago, y por instinto fui directo al ático, donde mi padre guardaba su vieja pistola de servicio de cuando era policía. El gabinete estaba vacío. Entré en pánico, pero no quise alarmar a mis padres. Les dije que iba a ver a un amigo y conduje hasta el vecindario donde sabía que vivía ella. Era una zona rica, con amplios jardines y casas enormes. No tardé en verlo. Estaba frente a una de las mansiones, con la capucha puesta y las manos en los bolsillos del abrigo. Parecía sorprendido al verme. Le dije que sabía lo del arma y le rogué que se fuera conmigo. Se veía inestable, el rostro cambiando entre la ira y el miedo. Decía que era la única forma. Que ella se lo había pedido, que la liberara de su padre abusivo. Que lo habían planeado todo. Las cámaras apagadas, la puerta sin seguro, la hora exacta. Que ya no podía echarse atrás. Cuando intenté abrazarlo, perdió el control, sacó el revólver y me apuntó. Me quedé congelado, con las manos en alto. Ya no era mi hermano. Gritó algo sobre que era el momento, y corrió hacia la casa con el arma todavía levantada. Pasaron unos 5 minutos en los que no supe qué hacer. Luego lo seguí adentro, con el corazón acelerado, esperando poder detenerlo antes de que hiciera una locura. Pero lo encontré de pie en la sala, completamente paralizado, con el arma colgando de su mano. Le toqué el hombro y entonces vi por qué. Sangre por todas partes. Restos de cuerpos esparcidos sobre los muebles, y en medio del cuarto, 2 cadáveres mutilados. Supe al instante que eran los padres de ella. Alguien más ya había hecho el trabajo. De forma brutal. Mi hermano vomitó ahí mismo. Lo sujeté y lo arrastré afuera. Al salir, noté una luz roja encendida sobre la puerta. Una cámara. No estaba apagada. Lo empujé dentro del auto, catatónico. Eso fue ayer, y no hemos dormido nada. Esta mañana revisé las noticias, la radio, pero aún no hay nada. No han encontrado los cuerpos. Mi hermano no deja de llamarla. No contesta.
No responde mensajes, ni llamadas. Estamos encerrados en mi cuarto, temblando. Escribo esto para que al menos quede registrada la verdad. Porque cuando encuentren los cuerpos, cuando vean las grabaciones, cuando lean las cartas y los mensajes, sé perfectamente cómo va a aparecer todo. Así que esta historia es mi única esperanza. Y he estado rezando durante horas, y yo no suelo rezar, para que la verdad salga a la luz. Mi hermano no mató a nadie. Mis padres no son normales por la noche. Desde que tengo memoria, nunca vi a mis padres por la noche. Nunca tuve un cuento antes de dormir, ni siquiera un simple beso de buenas noches. No me malinterpretes, no eran malos padres, y me amaban con todo su corazón, pero siempre sentí que había algo extraño en ellos, algo que no encajaba del todo. Crecí siendo hijo único. La mayoría del tiempo jugaba solo o prácticamente les rogaba a mis padres que jugaran conmigo. No tenía amigos ni mucho contacto humano, ya que estudiaba en casa y apenas salíamos. Vivíamos prácticamente aislados. Nuestros vecinos más cercanos estaban a unos 30 minutos. Incluso hoy no entiendo cómo mis padres podían pagar la casa tan bonita en la que vivíamos. A medida que fui creciendo, se aseguraron de grabarme una regla en la cabeza. Nunca abras esta puerta después de las 8:30. Pase lo que pase, esta puerta debe permanecer cerrada y con seguro. Eran muy estrictos con esa regla, sobre todo mi padre, mientras que mi madre era un poco más indulgente conmigo. Hay un incidente que recuerdo con claridad. Tenía unos 9 o 10 años. Estábamos viendo una película infantil los tres juntos. Cuando dieron las 8:30, me mandaron a mi habitación, y justo antes de cerrar la puerta con llave, escuché golpes suaves en las paredes. No le di importancia, la casa hacía ruidos extraños de vez en cuando. Pasó un rato y traté de dormir, pero no podía. Me movía de un lado a otro sin lograr conciliar el sueño. En medio del silencio, se empezaron a oír rasguños leves y sonidos apagados que se extendían por toda la casa. Me incorporé y me quedé ahí sentado, hasta que por fin reuní el valor para caminar hacia la puerta. Pero mientras lo hacía, los ruidos se detuvieron de golpe. Puse la mano sobre el seguro, lo giré despacio y empujé la puerta lentamente. Un olor nauseabundo me golpeó de inmediato, algo que en ese momento solo podía describir como apestoso. Mis ojos se acostumbraron poco a poco a la oscuridad del pasillo. Di un paso hacia afuera, pero choqué contra algo blando, aunque firme. Alcé la mirada y vi a mi madre, o al menos algo que se parecía a ella. Su piel era tan pálida que parecía la de un cadáver en descomposición. Tenía una larga grieta negra que le bajaba desde el rostro hasta el pecho, y sus manos no parecían humanas. Se sujetaba un brazo con tanta fuerza que un líquido oscuro, casi como tinta, goteaba por entre sus dedos. Su ropa estaba manchada con grandes salpicaduras rojas, su cabello se veía seco, muerto, y su piel parecía un disfraz. Cuando volví a mirarla a los ojos, su expresión cambió. Era como si luchara por contenerse, por no hacer algo. Estuve a punto de inventar una excusa, pero entonces habló. A la cama. Ahora. Dijo con una voz retorcida y demoníaca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nunca la había escuchado hablar así. Me metí en la habitación, y al cerrar la puerta, escuché con claridad el sonido de algo rasgándose y pasos rápidos alejándose por el pasillo. Intenté hablar con mis padres sobre eso muchas veces, pero siempre lo descartaban como una pesadilla o simplemente cambiaban de tema. Con los años llegué a convencerme de que había sido solo un sueño. Pero estaba muy equivocado. Pensé que al hacerme mayor me darían más libertad, que me dejarían quedarme despierto un poco más. Pero fueron incluso más estrictos. Después de aquel sueño del pasillo, cambiaron el cerrojo de mi puerta para que solo pudiera cerrarse desde afuera.
De niño no me molestaba, pero cuando llegué a la adolescencia empecé a notar lo raro y perturbador que era que insistieran tanto en encerrarme por las noches. La semana pasada estaba en la cocina, terminando un trabajo del colegio en mi laptop, cuando mi padre la cerró de golpe, casi aplastándome los dedos. ¿No ves la hora que es? Su voz era firme, autoritaria, y su sola presencia me hizo estremecer. Me giré y miré el reloj del salón. 8:35, leí en silencio. Cuando volví la vista hacia él, su expresión era la misma que la de mi madre aquella noche en el pasillo, como si se contuviera de hacerme algo. Su cuerpo se movía de forma extraña, como si algo dentro de su piel tratara de salir. Antes de que pudiera observar mejor, me señaló con un gesto severo la dirección de mi habitación. Fui hacia mi cuarto y, apenas 6 segundos después, escuché cómo se cerraban los cerrojos y pasos que se alejaban. Intenté salir a escondidas, pero no funcionó. Cuando jalé la puerta, una cadena tintineó del otro lado. En la oscuridad, fui hasta mi cajón y saqué una ganzúa que había estado guardando. Nunca había forzado una cerradura, así que la metí y la moví durante unos 10 minutos. Estaba a punto de rendirme cuando escuché un clic suave. Empujé la puerta lentamente, pero la cadena me detuvo. Mientras intentaba abrir el candado, empecé a oír gritos lejanos y esos mismos rasguños que había escuchado toda mi vida, viniendo del salón. Cuando logré abrir la cadena, la dejé con cuidado a un lado y salí al pasillo. A medida que me acercaba al salón, los gritos se volvían más claros. Me asomé por la esquina, pero no había nadie. El lugar estaba vacío y silencioso. Entonces la vi. Una puerta roja brillante, que nunca había estado ahí antes. Sentí un escalofrío, el aire se volvió pesado. De detrás de la puerta salían más gritos, y una mezcla de miedo y curiosidad me hizo acercarme. Me agaché y miré por el ojo de la cerradura. Lo que vi me heló la sangre. Eran mis padres. Estaban de pie alrededor de una mesa plateada. Había líquidos rojos y negros salpicados por todas partes. Volvieron los gritos apagados, y al mirar de nuevo vi un par de pies cubiertos de sangre moviéndose desesperados sobre la mesa. Mi madre se puso frente al cuerpo y entonces, hizo algo que nunca olvidaré. Puso las manos sobre su cara y la arrancó por completo. De su piel salió una figura humanoide, huesuda y oscura. Sus brazos eran largos y deformes, y sus manos terminaban en garras. Mi padre también se arrancó la piel, revelando un ser más alto, con dientes grandes y afilados. El sonido de los rasguños, eran ellos torturando a personas. Los gritos no cesaban, y la víctima se retorcía al ver a mis padres desprenderse de su piel. Una de las criaturas se acercó lentamente, puso una de sus garras sobre la boca del hombre, y comenzó a apuñalarlo una y otra vez. Asustado y confundido, retrocedí torpemente y choqué contra una lámpara, que cayó al suelo y se rompió. Todo se detuvo. Sin pensar, corrí hacia mi habitación. Al voltear, vi a una de esas cosas caminando hacia mí. Entré, cerré la puerta de golpe y empujé mi cómoda contra ella. Sal, cariño. No vamos a hacerte daño. Te amamos. Dijo una voz retorcida desde el otro lado, mientras los rasguños y golpes sacudían la puerta. Con el corazón latiendo a 1000, improvisé un plan absurdo. Tomé un libro pesado y lo lancé con todas mis fuerzas por la ventana. Cuando la puerta empezó a ceder, me escondí debajo de la cama. Entraron con tal fuerza que la puerta rebotó contra la pared. Pude oírlos murmurar. No puede escapar. Sabe demasiado. Aproveché el momento, salí de debajo de la cama, corrí hacia la puerta y, antes de que reaccionaran, los encerré. Sin pensarlo, corrí. Corrí con todas mis fuerzas. Atravesé la puerta principal y seguí corriendo, escuchando los gritos distantes y mi propia respiración. No miré atrás. Solo corrí hacia el bosque. Después de varios minutos me detuve, jadeando. Desde lejos pude ver mi casa, y 2 figuras moviéndose hacia los árboles. Seguí corriendo. Aún a lo lejos podía escuchar los gritos. Empezó a llover, el viento soplaba fuerte y solo pude llorar. Salí del bosque hasta llegar a una carretera y la seguí sin saber por cuánto tiempo.
La lluvia fría golpeaba mi piel, el cielo se oscurecía, las sirenas se oían a lo lejos, y luego silencio. El viento helado me azotaba el rostro mientras temblaba. Cuando ya estaba a punto de rendirme, vi unas luces brillando a lo lejos. Un cartel de camiones parpadeaba mientras varios se estacionaban. Sentí un alivio inmenso. Corrí hacia el lugar, tropezando una y otra vez, pero sin detenerme. A medida que me acercaba, la sensación de libertad crecía. Por fin soy libre. Lloré de alegría cuando el paradero de camiones empezó a hacerse más claro. Mis piernas y pies dolían por tanto correr, pero no me importaba. Todo lo que quería era alejarme de ese lugar. Mi cuerpo quería rendirse y colapsar, pero mi corazón no se lo permitía. Mientras corría hacia el estacionamiento, tropecé hacia uno de los camiones en la estación de servicio. Un hombre con una camisa de cuadros rojos y una gorra de camionero roja y polvorienta estaba cargando gasolina en su camión. Me tambaleé hacia él, aún en estado de shock por lo que me había pasado hacía unos 30 minutos. Al verme tropezar hacia él, comenzó a retroceder lentamente y metió la mano con cautela en su cintura. Por favor, yo necesito ayuda. Logré decir con dificultad mientras intentaba recuperar el aliento. El hombre se me acercó despacio, intentando calmarme. Su cabello rubio oscuro, sucio y peinado hacia atrás, asomaba bajo la gorra de camionero. Oye, amigo, tranquilízate, hablemos. ¿Qué te pasó? Su voz era suave y tranquilizadora, casi me hizo olvidar todo lo que acababa de suceder. A medida que se acercaba, le rogué y le supliqué que nos fuéramos de allí cuanto antes. Su semblante calmado cambió al ver el miedo en mi rostro. No podemos quedarnos aquí, vienen por mí. Por favor. Dije, mientras el terror llenaba mi voz. Mi cuerpo empezó a temblar incontrolablemente mientras las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Puso sus manos sobre mis hombros y me miró a los ojos. Su agarre se apretó un poco mientras aclaraba la garganta. Escúchame. No puedo ayudarte si no me dices qué está pasando. Así que dime. Su voz sonó más firme y sus ojos se volvieron fríos y vacíos. Mis padres. Ellos mataron a alguien y creo que yo soy el siguiente. Balbuceé y tartamudeé mientras trataba de calmarme. Mira, hagamos esto. Te llevaré al departamento de policía y podrás contarles todo. ¿Te parece bien? Dijo mientras caminaba hacia la puerta del conductor. Asentí lentamente mientras me hacía una seña para que subiera al camión. Dudé por un instante, pero subí al recordar de lo que eran capaces mis padres. Mientras nos alejábamos, pasé casi todo el trayecto en silencio. No podía hablar bien sin trabarme o tartamudear. Pero mientras él conducía, sentí que alguien nos observaba. Entonces, ¿te sientes un poco mejor ahora? Preguntó, apartando un momento la vista del camino para mirarme. Asentí lentamente mientras miraba por la ventana del camión. Bueno, déjame presentarme. Soy Kate. Kate Harper. Y si no te molesta, me gustaría saber tu nombre. Kelvin. Mi nombre es Kelvin. Murmuré mientras volvía la vista a la ventana. No tenía ganas de hablar, pero tampoco quería parecer grosero. Si no te importa, podrías contarme todo lo que pasó. Si te sientes listo, claro. Su voz volvió a ser suave y tranquilizadora, como antes. Mientras le explicaba todo lo que me había pasado en los últimos 9 años, su rostro pasó de la calma al asombro y luego al miedo. Justo antes de que pudiera hablar, varios ruidos fuertes y secos sonaron detrás de nosotros, y no mucho después, lo único que se escuchaba era el chirrido del metal. Kate detuvo el camión y alcanzó la manija de la puerta. Cuando estaba por salir, entré en pánico y lo sujeté del brazo. Espera. No me dejes aquí solo. Por favor. Le supliqué. Al oír el miedo en mi voz, aclaró la garganta una vez más. Cálmate, hijo, no va a toma. Antes de que pudiera terminar la frase, fue arrancado de la puerta y gritos desgarradores junto con sonidos de carne desgarrándose llenaron la noche. Me quedé paralizado. Mi cuerpo se tensó, no podía hacer nada. Sus gritos de auxilio se cortaron de golpe con golpes secos.
Sin pensarlo, me lancé y cerré la puerta, sentándome en el asiento del conductor. Mientras me sentaba, una mano golpeó la ventana con tanta fuerza que casi la rompió. Al mirar hacia allí, mi sangre se heló. Era mi madre, pero estaba en su piel humana. Por favor, cariño, no es seguro para ti aquí afuera, vuelve a casa, te extrañamos. Su voz era dulce y genuina. Quería creerle, pero no podía. Moví la cabeza de un lado a otro una y otra vez, y ella empezó a llorar descontroladamente. No. Aléjate de mí, maldito monstruo, ustedes no son mis padres. Le grité mientras intentaba encender el motor, pero cada vez solo tosía y moría. Sus sollozos se interrumpieron con un gruñido profundo. Cuando la miré de nuevo, su rostro estaba lleno de odio y furia. Sus ojos, antes azul claro, se tornaron rojos mientras golpeaba el vidrio del camión con sus garras afiladas. Intenté encender el motor una y otra vez, pero seguía fallando. Al mirar hacia el lado del pasajero, vi cómo la puerta era destrozada y arrancada de sus bisagras. Mientras la puerta del pasajero era arrancada por completo, una figura humanoide más grande comenzó a intentar subir. Giré la llave en el encendido, el motor rugió y pisé el acelerador a fondo. Mi padre intentó trepar, pero resbaló y cayó cuando el camión tomó velocidad. Pero al mirar de nuevo, vi que mi madre seguía aferrada a la puerta. Golpeó la ventana una y otra vez con sus garras hasta que la rompió, y fragmentos de vidrio volaron hacia mi rostro. Cuando el vidrio golpeó mi ojo izquierdo, perdí el control del camión y nos estrellamos contra unos árboles al costado del camino. Al despertar, solo vi humo llenando el interior del vehículo. Reuní toda la fuerza que me quedaba, abrí la puerta y caí afuera. Intenté ponerme de pie, pero caí enseguida del dolor. Miré hacia mi pierna y vi una gran herida profunda en la derecha. Me apoyé lentamente en el camión y empecé a cojear hacia la carretera más cercana. La sensación de ardor en la pierna empeoraba mientras seguía sangrando. A medida que avanzaba, oí pasos pesados y miré hacia atrás, hacia los restos del camión, para ver a una criatura humanoide negra siguiéndome. La mitad de su rostro estaba al descubierto, la otra mitad cubierta de heridas. Tropecé y caí al suelo, apretando la pierna de dolor. Intenté arrastrarme, pero me detuvo una mano que me agarró del tobillo. Al darme vuelta, vi a mi madre de pie sobre mí, con su garra ensangrentada en el aire. Llorando, cerré los ojos con fuerza y esperé mi final. Las sirenas a lo lejos llenaron el cielo, acercándose cada vez más. Mientras mantenía los ojos cerrados, sentí algo suave presionar mi frente. Al abrir mi ojo derecho, vi a mi madre, que me dio un beso en la frente y me abrazó. Lo siento, cariño. No quería perderte, te amo mucho. Su voz era suave, como la recordaba en mi infancia. Lentamente rodeé con mis brazos su cuerpo besudo y la abracé. A medida que las sirenas se acercaban, ella se levantó y miró hacia la dirección de donde venían. Cuando los autos se detuvieron, me costaba mantener los ojos abiertos, hasta que finalmente se cerraron. Solo escuché gritos, múltiples disparos y cortes. Intenté arrastrarme, pero no pude. Después de lo que pareció una eternidad, los sonidos cesaron. Solo se oyeron pasos que se acercaban. Sentí que alguien me levantaba y me cargaba. Ni siquiera quiero saber a dónde. Solo quiero olvidar que esto pasó. Quiero que todo termine. Nunca más dejaré que la curiosidad me domine. Desperté un tiempo después, aturdido. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que estaba de nuevo en mi habitación. Mi cuerpo dolía y se sentía extraño, como si me hubieran puesto encima una tonelada de ladrillos. Intenté moverme, pero un dolor insoportable recorrió todo mi cuerpo. Me incorporé lentamente en la cama, miré alrededor y examiné mi cuerpo. Por lo que podía ver, no tenía cortes ni moretones. Incluso las heridas que me había hecho en el accidente habían desaparecido. Tenía un ligero sabor metálico en la boca, pero cuando pasé la lengua no encontré ninguna herida. Mientras yacía ahí, mi puerta se abrió lentamente y mi madre entró con una pequeña caja en brazos. Su rostro tenía una sonrisa mientras se acercaba a mi cama. Estaba realmente asustado, pensé que iba a castigarme por lo que había hecho.
Se sentó al pie de mi cama, todavía con esa sonrisa, y colocó la caja sobre las sábanas. ¿Cómo te sientes, querido?, me preguntó mirándome directamente a los ojos. Sus ojos azul claro antes me daban alegría al verlos, pero ahora solo me causaban miedo y terror. Ya no podía ver a mis padres de la misma manera. Siempre creí conocerlos, pero supongo que estaba equivocado. Antes de que pudiera abrir la boca de nuevo, me adelanté a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste eso a Kate? ¿Por qué? Simplemente ¿por qué? Tuve que preguntarle. Solo quería saber la razón. No te preocupes por eso, cariño, Yokugi. Antes de que terminara, la interrumpí. No. Dime por qué. ¿Por qué le hiciste eso a Kate? Él no te hizo nada. Solo quería ayudarme. Intenté con todas mis fuerzas no llorar, pero sentía las lágrimas formándose en mis ojos. Cariño, tienes que entender que no podíamos dejarlo ir después de lo que le dijiste. Si hubiera contado nuestro secreto, no solo nos habrían matado a nosotros, también te habrían matado a ti. Y yo no podía quedarme de brazos cruzados, viendo a alguien poner en peligro a mi bebé o a mi familia. Mientras hablaba, su atención se desvió de mí hacia la pequeña caja que había traído. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que me matarían? Yo no soy como ustedes, monstruos. Nunca lastimaría a otro ser humano. Dije mientras sentía que mi cuerpo empezaba a temblar sin control. Suspiró y apoyó la cara entre sus manos unos 10 o 15 segundos antes de extender su mano para tomar la mía. Por favor. Todo esto lo hemos hecho por ti, bebé, para mantenerte a salvo. Tú eres la siguiente generación, después de todo. Dijo sonriendo. Por un momento quedé en shock, asustado por lo que acababa de escuchar. Mi pecho se sintió pesado, como si 1.000.000 de ladrillos me aplastaran. Mi boca temblaba y las lágrimas volvieron a salir. ¿Qué? Dije, con las palabras atorándose en mi garganta. Mi cuerpo se tensó y comenzó a temblar solo. No era como ellos. No soy como ellos. Soy un ser humano normal. Ella soltó una pequeña risa antes de responder a mi mal formulada pregunta. Su rostro parecía mostrar remordimiento, pero realmente lo sentía. No quería que te enteraras de esta manera, pero eres uno de nosotros. Siempre lo has sido, y siempre lo serás. Mírate el cuerpo, ¿ves? No tienes heridas, ¿cierto? Ningún humano normal puede recuperarse tan rápido. Claro que tuviste ayuda. Mientras hablaba, extendió su mano y tomó la mía con fuerza. Intenté soltarme, pero ya tenía su agarre. Esto puede doler un poco, cariño. Antes de que pudiera decir o hacer algo, una de sus garras salió de su piel falsa y la arrastró sobre mi mano. Intenté apartarme del dolor, pero de mi herida comenzó a brotar un líquido negro que goteó sobre la cama. Cuando me soltó, se cortó la mano y el mismo líquido negro salió de ella. Apreté mi mano mientras ella la envolvía con un trozo de tela. No sabía que los humanos podían sangrar sangre negra. Dijo mientras lamía el líquido oscuro de su mano. Extendió su brazo y retiró la tela de mi mano, revelando que no había rastro del corte. Se había ido, como si nunca hubiera pasado. Al igual que mis otras heridas, estaba completamente curada. ¿Ves? Ningún humano puede sanar tan rápido. Y todo es gracias a esto, cariño. Mientras metía la mano en su bolsillo, sentí náuseas. En una pequeña bolsa plástica había un pedazo de lo que parecía ser un hígado. Me tapé la boca y empecé a tener arcadas. Mi estómago se retorcía. Jamás podría comer a otro ser humano, ni siquiera si me obligaban. Deja el drama, no es tan terrible. Pero creo que es hora de que sepas la verdad. Esta es una maldición familiar que se ha transmitido de generación en generación. No recuerdo cómo comenzó, pero las historias antiguas dicen que todo empezó con brujería. Lo dijo como si fuera un tema normal de conversación entre amigos. Mientras abría la caja, yo no podía quitarme el sabor a sangre de la boca. Al abrirla, sacó varias fotografías y las colocó sobre la cama. Eran imágenes de humanoides negros, delgados y huesudos, de todas las formas y tamaños, de pie o devorando cadáveres mutilados.
Mis manos comenzaron a temblar sin control cuando vi una foto de una criatura huesuda, con garras largas y afiladas, al lado de una mujer muerta con la piel del rostro arrancada por completo. ¿Esa eres tú?, pregunté, incapaz de hablar con claridad. Todo lo que me había pasado desde que desperté me había dejado aterrorizado. Ella asintió con la cabeza, recogió las fotos, las volvió a guardar en la caja y la cerró. No te preocupes, tendrás tu foto en esta caja familiar esta noche. Tu padre y yo decidimos que estás listo para tu primera cacería. Piénsalo como una tradición familiar. Todos en nuestra familia tuvieron su primera muerte registrada para las generaciones futuras, para demostrar cuánto tiempo ha existido nuestro linaje. Al escuchar eso, mi corazón empezó a latir más rápido y el pecho me dolió aún más. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta y me dio una sonrisa forzada. Estaremos listos en una hora, cariño, así que haz lo que quieras mientras tanto. Veamos cuánto tiempo puedes seguir fingiendo ser humano. Cuando se fue, no supe qué hacer. Me sentí impotente. Lo era. No podía hacer nada más que llorar. Llorar como un niño. No podía matar a nadie. Y no lo haría. Pasó un rato y mi puerta se abrió de nuevo. Era mi madre, todavía con esa sonrisa en el rostro. Es hora. Es momento de tu primera cacería, de continuar la tradición familiar. Su sonrisa se amplió mientras hacía un gesto para que la siguiera. Negué lentamente con la cabeza mientras las lágrimas me llenaban los ojos. Ella caminó hacia mí, me tomó del brazo y me arrastró con ella. Me llevó a la habitación donde descubrí que mis padres eran monstruos. Al entrar, mi padre estaba ahí, con una cámara en las manos. Cuando miré la mesa, el estómago se me hundió. Un hombre estaba atado a la mesa, retorciéndose y forcejeando contra las correas. Mi madre me empujó hacia la mesa y se colocó junto a mi padre, con una enorme sonrisa. Adelante, cariño. Haz que nos sintamos orgullosos, dijo. Quise correr. Quise huir lejos de ese lugar, pero no podía. Si lo hacía, solo conseguiría que más gente muriera. No. No voy a hacerlo, no pueden obligarme, dije retrocediendo. Mi madre suspiró pesadamente y se acercó al hombre. Tú provocaste esto. Una garra salió de su mano y rasgó el pecho del hombre, haciéndolo gritar de dolor. Su sonrisa se ensanchó. ¿Qué? Intenté hablar, pero un impulso fuerte me invadió. Traté de resistirme, pero el olor era tan calmante, me acerqué a la mesa, mi visión se volvió borrosa y finalmente me desmayé. Lo único que recuerdo son gritos y vítores. Cuando recobré la conciencia, tenía un sabor intenso a sangre en la boca. Miré alrededor y el suelo estaba cubierto de sangre. Mi madre se acercó y me abrazó. Lo lograste, bebé. Un poco desordenado, pero podemos mejorar eso, dijo. Mientras me tocaba las manos, noté que no podía sentirlas. Miré hacia abajo y casi me desmayé. Mi piel había desaparecido. En su lugar, solo quedaba hueso oscuro. Los culpo a ellos. Me obligaron a matarlo. Yo no quería hacerlo. Pero se sintió tan bien.